Hola, hola mis amados hermanos, buenos días. El Señor bendiga este momento como siempre lo hace y es una gran bendición que ya estemos aquí madrugando para poder llevar y realizar esta transmisión en vivo de lo que Dios ordenó para esta semana. Dios ordenó ayuno. Dios ordenó que estuviésemos todos los que desearan estar acompañándonos en este ayuno y que podamos dedicar este tiempo en gran bendición para que precisamente nosotros podamos estar delante del Señor. Bendecimos la vida de Gabriela Herrera, quien está saludándonos y quien se está conectando. Agradecemos a todos los que en este momento se están conectando. Es una gran bendición para la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir poder estar directamente saludándolos desde este momento. Saludamos a Lorena, a Jorge Pérez. Jorge, qué bendición poder saludarte en esta mañana. Nos gustaría mucho poder verte también por acá. Qué bendición. De verdad que para nosotros es un privilegio el poder llevar la palabra del Señor y el poder estar tratando, como dijo el Señor Jesucristo, los negocios de nuestro Padre. ¿Y cuáles son los negocios de nuestro Padre? Uno solo, que usted y yo seamos salvos. No es que Él retarde una promesa, como dice el apóstol Pedro, sino que es paciente, dice la Biblia, esperando a que muchos procedan al arrepentimiento y vengan en arrepentimiento y en fe directamente a Cristo Jesús, le pidamos perdón y entonces podamos nosotros llegar a tener la bendición de disfrutar de la vida eterna, mis amados. Esto es algo espectacular. Saludamos aquí en el auditorio, se encuentran con nosotros Javier, ya llegó Lorena, está mi amada esposa, Pastor Amparo, está también Diana y hoy nos visita y está con nosotros la amada Kelly. Es una gran bendición, estamos todos los días, tenemos visita y qué bendición, de verdad que usted haga un tiempo, que usted aparte un tiempo para que venga y aquí directamente nos podamos deleitar. Bien, vamos a orar al Señor y comenzamos esta parte devocional para decirle a papá que nos bendiga con su palabra. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor Jehová Dios. En esta mañana es un gran privilegio, Señor, tener la vida que tú nos des todos los días, esta bendición tan grande como es el hecho de tener vida para que nuestra vida, Señor, sea dedicada completamente a ti. Comenzamos, Señor, conforme a lo que tú ordenaste la semana pasada, de convocar a un ayuno esta semana, y este es ya nuestro cuarto día. Hemos estado lunes, martes, miércoles, jueves. Señor, ha sido una gran bendición. Tú nos has permitido, lógicamente, estar y escudriñar tu palabra. Hemos sido nutridos por ella. Hemos podido ver los beneficios y las bendiciones que tenemos nosotros, Señor, cuando te podemos dar a ti el primer lugar. También hemos podido, Señor, ver cómo tú podrás sostenernos y aumentar todo lo que nosotros somos y tenemos cuando realmente te dedicamos a ti nuestro tiempo. Hoy, Señor, colocamos nuestra vida delante tuyo para que tú de inmediato nos enseñes también, así como ayer lo hiciste, por medio de mostrarnos cómo realmente podemos estar seguros de un nuevo nacimiento. Hoy queremos, Señor, que tú nos muestres lo que es la seguridad en ti, lo que es tener una vida de obediencia en la cual comprendamos lo que es tu autoridad y cómo podemos nosotros, Señor, sacar de una vida de obediencia el mayor provecho, porque es lo que tú quieres. Tú lo que deseas, Señor, es de que nosotros escuchemos, oigamos tu voz, guardemos
todos tus mandatos y preceptos en nuestro corazón y los pongamos por obra. Gracias, Papito Dios, por darnos este entendimiento y permítenos hoy con todos los santos que están reunidos, no solamente aquí presentes, sino también por medio del Facebook Live, Señor, poder tocar tu palabra y que tu palabra nos bendiga amplia y suficientemente. Para ti sea la honra y la gloria, Señor Dios Todopoderoso. Para ti la alabanza y la adoración, Espíritu Santo. Nos reunimos en esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y todos decimos amén. Bien, mis amados, quiero que vayan conmigo a la palabra del Señor, al libro de Lucas. Vamos a considerar un evento, un relato bíblico que allí se menciona y que es de sencillamente leerlo y escudriñarlo, poder discernirlo, poder uno meditarlo y ya con esto saca de inmediato uno un excelente y gran provecho. La palabra del Señor desde el versículo 1 en Lucas 7 nos cuenta una historia que pasó con un centurión, y yo quiero que usted y yo hoy la podamos leer, pero no solamente leerla, sino que nos detengamos en cosas que son muy puntuales. Yo voy a tener abierto aquí en mi computador las Biblias de la Reina Valera y también voy a tener abierta la Palabra de Dios para Todos, que es una Biblia, una versión que tiene un lenguaje muy, pero muy práctico y entendible, y vamos a ayudarnos con esto. Así es de que leemos el primer versículo y dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Es maravilloso aquí poder uno detenerse un momento y decir, ¿cómo así que al pueblo que le oía? Hermano, habían momentos en los cuales un pueblo completo salía a escuchar al Salvador. Así es sencillo. Ahora, es bueno comenzar haciendo esta reflexión en este sentido. La fama, voy a decirlo así, la fama de predicador, de evangelista del Señor Jesucristo es espectacular. Siempre usted lo va a ver de que dice en la palabra del Señor, en los evangelios, en Mateo, en Marcos, Lucas, en Juan, siempre dice, lo seguían las multitudes. Y por eso no es extraño que comience aquí este relato diciendo, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Ahora, esto no quiere decir de que todo un pueblo, por decir algo, todo Bucaramanga, no. Al pueblo dice claramente, y ahí seleccionamos. A mí me gusta que leamos esas palabritas. ¿Qué le oía? ¿Qué me indica esto? De que al Señor Jesucristo no todo el mundo lo oye. Y valga la pena de una vez también tomar esta expresión para apoyar lo que en todo el mundo hoy en día los pastores en iglesias pequeñas, medianas, grandes, mega iglesias están clamando a Dios y le están diciendo a todos los que van a la iglesia. Como ha cambiado tanto la manera en la cual nosotros hoy en día vemos a la iglesia, no sabemos si hay una iglesia realmente virtual o si hay una iglesia que también lo siga a Cristo, que sea física. Aunque nosotros los pastores debemos de siempre procurar porque se siga manteniendo lo que la Biblia dice. La Biblia dice es, considerémonos al amor y a las buenas obras. Y dice después, no dejando de reunirnos. O sea que lo que Dios manda a través de su palabra es que nos reunamos y nos reunamos en su santo nombre. Pero esto quiere decir, para volver a apoyar este primer versículo, de que mi hermano, cuando usted se conecte, estoy hablando más con los de Facebook, porque cuando nosotros venimos al auditorio, estamos todos aquí, se supone, y uno supone como pastor, de que todo el mundo está oyendo la palabra. Pero este pedacito de este primer versículo me da a entender que dice claramente al pueblo que le oía,
quiere decir de que no todo el mundo oye la palabra de Dios. Y dice ahora que entró en Capernaum. Esta es otra ciudad. Vea lo que dice el versículo 2. Y el siervo de un centurión, no el centurión, el siervo, el trabajador, voy a decirle, de ese centurión, lo podríamos colocar en el día de hoy como lo dice la palabra de Dios para todos. Dice, allí había un capitán romano que tenía un siervo, o sea, un trabajador que estaba enfermo, a punto de morir. El capitán estimaba mucho al siervo. Me gusta esta versión. Entonces lo trae al día de hoy para que usted y yo lo entendamos. Voy a volver a leer. Allí había un capitán romano, un centurión, que tenía un siervo que estaba enfermo, a punto de morir. Ya estaba, si dice que estaba a punto de morir, es porque estaba a punto de morir. El capitán estimaba mucho al siervo. Mis amados, hoy en día esto es lo que sucede en muchos de nuestras familias, de nuestras vidas. Nosotros nos encariñamos con personas que de pronto no son nuestra familia, pero sí las consideramos como si lo fueran, porque sencillamente son personas que se acoplan muy bien a lo que es la vida cristiana en la cual uno se desenvuelve. En este caso, este centurión dice que su esclavo, su siervo, su trabajador, él, pues lógicamente lo estimaba, le tenía un gran afecto y estaba a punto de morir. Ahora sigue diciendo el versículo 3. Leo de la Reina Valera y después vuelvo a leer de la palabra de Dios para todos. Dice la Reina Valera, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, cuando él oyó, y me gusta que está haciendo énfasis en esa partecita, en oír a Dios, en oír la palabra del Señor. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. La palabra de Dios para todos dice, cuando el capitán oyó hablar de Jesús, envió a unos ancianos líderes de los judíos a pedirle que fuera y salvara la vida de su trabajador. Muchas veces nosotros, y esto es una reflexión, estimamos a personas, como lo dije anteriormente, que no son nuestra familia, por lo sencillos, por lo humildes, por lo trabajadores, por lo obedientes, por lo excelentes, no solamente de su trabajo, sino por su honestidad, su integridad, y nosotros nos acostumbramos a estas personas y de verdad que llegamos a tenerles un gran afecto. Pero yo pregunto, porque esto es muy interesante, este capitán, este centurión, cuando escuchó hablar, y aquí no lo dice, pero es apenas entendible, de que para ellos era mucho más fácil que llegara el comentario de, en la ciudad, en Capernaum, está ese personaje que se llama Jesús y que hace milagros y que sana a todo el mundo, porque esto fue lo que dice la palabra, se extendió por todo la tierra en ese momento, esta fama, por decirlo así, con la cual se presentó al Señor Jesucristo. Él estimaba a su trabajador y él dice que oyó hablar de Jesús y de inmediato ¿qué hizo? Fíjese que él procura hacerle bien a su trabajador. Él procura hacerle bien a su siervo. ¿Cómo? Envía a unos ancianos líderes, gente reconocida dentro de los judíos, a pedirle a Jesús que salvara la vida del siervo. Recuerde que estaban a punto de morir.
Versículo 4 dice: y ellos, los ancianos, vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. Cuando dice le rogaron con solicitud, quiere decir de que llegaron ante él y me imagino que le dirían: Jesús, Jesús, por favor, vea, hemos sido enviados por este centurión para... Y transmitieron el mensaje. Rogaron con solicitud diciéndole, póngale cuidado como dicen, es digno de que le concedas esto. Y le dicen ¿por qué? Versículo 5, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¡Wow! Yo le llamo a esto un palancazo bastante grande. ¡Qué tremendo! Ellos no necesitaban de hacer lobby con Jesús. Me imagino que como eran unos ancianos y dice ahí que eran líderes, pues lógicamente ya Jesucristo los tenía identificados. Y mucho más en Capernaum, por donde hizo tantos milagros. Lo cierto es que me gusta como quedó escrito en la palabra de Dios para todos. Dice el versículo 4, cuando encontraron a Jesús le rogaron mucho. Y vuelvo a decir, rogaron mucho o rogaron con solicitud, significa es de que yo me imagino que iba Jesús caminando y se le atravesaron por el medio y le decían Jesús, Jesús. Y vea lo que la palabra de Dios para todos dice: este capitán merece que lo ayudes. Yo me lo imagino diciendo: Jesucristo, este capitán merece que lo ayudes, porque ama a nuestra nación y hasta nos construyó la sinagoga. Wow. Pregunta sana para una imaginación sana y santa. ¿Qué están utilizando ellos? Un recurso delante del Señor Jesucristo bastante interesante. Yo pregunto, ¿Jesucristo acaso, pues lógico, para estos ancianos, ellos no sabían esto que voy a decir, pero para Jesucristo, usted y yo hoy sabemos que nada le es oculto. Él conoce a las personas. Y ahora hay unos líderes del pueblo judío, ancianos, pidiéndole y diciéndole y rogándole que por favor atienda la solicitud de este capitán, de este centurión. Y les están diciendo con unas palabras que son como bastante, no voy a decir manipuladoras, sino bastante convincentes. Este capitán merece que lo ayudes. ¿Por qué? Diría uno, y ahí está, porque ama a nuestra nación. Razón número 1. Pregunta para usted y para mí que somos cristianos. ¿Cuántas veces, voy a decirlo extenso, cuántas veces al mes usted recuerda haber orado por la nación de Israel y por la ciudad santa Jerusalén? Pastor, ¿por qué? Porque eso lo dice la Biblia, Salmo. Que oremos por la nación santa, por el pueblo santo, que oremos por la ciudad santa. Pero ahora no solamente porque lo coloquemos en ese plano, sino vea qué lindo. En este momento podríamos decir cuántas personas realmente hay aquí en Bucaramanga de las cuales nosotros podamos decirle a Dios: Señor, por favor, ayúdale en lo que Él está pidiendo, porque Él ama a tu pueblo. Y no estoy hablando de políticos. Los políticos para mí no tienen cabida. Ni los cristianos tampoco, para que sepan. Yo no entiendo cómo un pastor le da por despreciar su santo llamamiento para poder presentarse a ser ahora un concejal, con esa designación tan alta que nos ha dado Dios. Ahora, por favor, perdóneme, yo le estoy diciendo desde que ¿cuántas personas aquí en Bucaramanga podrían llegar a conquistar verdaderamente un pueblo de Dios que ore a favor de ellos ante Dios, para que precisamente ante una solicitud de esta, no sé,
de un trabajador, de una persona que él tenga mucho afecto, de su esposa, de su esposo, de sus hijos. Porque ellos no saben orar. Pero ¿cuántos estarían calificados como este centurión que dicen claramente aquí el argumento número 1 ante Jesucristo para que precisamente él entienda que él merece, como dice acá la palabra, que lo ayudara? Es 1, porque ama a nuestra nación, ama al pueblo cristiano. Y 2, dice, y hasta nos construyó la sinagoga. Un capitán, un centurión. Qué bonito, ¿no? Cuando yo digo, cuando la gente entendiendo lo que es también el relato del Señor Jesucristo de la parábola del mayordomo infiel, aprende que lo que es el mensaje central de esta parábola no es que Cristo alabe a la gente que es viva o es sagaz para hacer negocios, no, sino que cuánto de los dineros que a veces se obtienen por ganancias deshonestas, por lo menos lo pueden llegar a utilizar para hacer cosas buenas, como son estas cosas. Y qué lindo, porque aquí está diciendo, oiga, hasta nos construyó la sinagoga, hasta nos construyó la sinagoga. ¿De cuántos podríamos nosotros hablar hoy aquí en Bucaramanga? Para decir que aquí en Bucaramanga, ¿a cuánto podríamos nosotros orar a Dios y decirle, Señor, por favor, escucha el ruego, la petición de fulano de tal, que realmente hasta nos ha construido un lugar para que nosotros exaltemos tu nombre? Y es una realidad. Sigamos leyendo, versículo 6. Perdón, sí, 6. Y dice ahora, y Jesús, esto es lo maravilloso, esto es lo que me fascina de la palabra del Señor. Y Jesús fue con ellos. Qué lindo, ¿no? Dios encarnado en el Hijo de Dios, en Jesucristo, ante esta solicitud no se hizo esperar. Pregunto de inmediato, y lo digo como a veces yo lo digo, blanco es, gallina lo pone y frito se come. ¿Sería que Jesús fue con ellos por llegar y congraciarse con ese centurión? No, es que Cristo conocía el corazón de este centurión y sabía que esa intercesión que estaban haciendo estos ancianos líderes realmente era verídica. Dice el 6, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, póngale cuidado cómo le dice, y yo le quiero decir antes de esto, esta es la manera de reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador más espectacular, de las más espectaculares que yo he visto en la Biblia. Mire cómo le mandó a decir, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Y alguno de nosotros puede decir, pero pastor, ¿cómo está diciendo eso que lo reconoció como Señor y Salvador? Lo veo completamente. Lo voy a leer de la palabra de Dios para todos. Dice, cuando Jesús fue con ellos, cuando ya estaban cerca de la casa, el capitán envió a algunos amigos para que le dijeran, Señor, no te molestes, porque no me merezco, ojo a esta palabra, no me merezco que entres a mi casa. Ahora le voy a explicar por qué estoy diciendo esto. ¿Cuántos de nosotros los hijos de Dios, cuántos de nosotros los cristianos, usted y yo, cuántos, todos los días reconocemos que no somos dignos de lo que Dios ha hecho por nuestra vida y de esta manera le estamos diciendo, necesito todos los días de ti? Ahora sí coge forma. Un inconverso, una persona
que solamente, ahí sí como dicen muchos, solamente Dios conocía el corazón de él, sí. Pero qué bendición el poder ver aquí que él, anticipándose a las cosas, para que el Señor Jesucristo lo sepa, se lo mandó a decir: oye, Señor, ya no te molestes, pues yo realmente no soy digno de que entres bajo mi techo. Amo mucho, en otras palabras, amo mucho, le tengo mucho afecto a mi trabajador, a mi siervo, pero mira, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Soy un pecador, soy un centurión. En ese momento Roma era el conflicto número uno, era la potencia mundial. Y si él era un centurión, estaba a cargo de muchos hombres. Y estos hombres estaban cumpliendo órdenes que ya eran precisas y que nosotros conocemos cómo trataban a todo el pueblo en ese tiempo. Pero él tiene una convicción propia y se está anticipando y va y le dice al Señor: por favor, no entres a mi casa, yo no soy digno, no merezco que entres a mi casa. ¡Wow! A diferencia de esto, para que usted lo entienda mejor, ¿cuántos de nosotros que decimos que amamos al Señor Jesucristo? Ay, hermano, nos creemos la última Coca-Cola del desierto. ¿Cuántos de nosotros decimos, pareciera es como si todos los días nosotros pudiésemos llegar a expresar: yo, pecado, yo? Hermanos, necesitamos vernos realmente como lo que somos, hasta que Cristo no venga por su iglesia y nos transforme. Dice la palabra que usted y yo, y la creación de hecho, estamos gimiendo para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas y seamos cambiados y transformados precisamente como Dios lo desea. El versículo aquí viene, dice: pues no soy digno de que entre bajo mi techo. Versículo 7 dice: porque lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. El versículo 7 en la palabra de Dios para todos dice: por eso no me atreví a ir a verte yo mismo. Wow, esto lo está dando más a entender. Yo soy tan pecador, Señor Jesucristo, le está diciendo el centurión, que yo por eso ni me atreví a ir a verte a ti. No me atreví a ir yo mismo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decirle así todos los días al Señor? Porque todos los días pecamos. Y dice él: solo te pido que des la orden y mi siervo quedará sano. Y a mí estas son las palabras que a veces de verdad me retan como pastor, me retan como hijo de Dios, me retan como cristiano, como uno más de las ovejas del Señor aquí en la tierra. Me retan, porque supuestamente este varón solamente había oído de Jesús, pero tiene tal reverencia, pero tiene tal convicción, de que él mismo dice: por eso no me atreví a ir a verte yo mismo, porque no me siento digno. Y hoy solamente te pido que des la orden. ¡Qué seguridad! ¡Qué fe! Señor, yo solamente te pido que des la orden y mi siervo quedará sano. Y nosotros a veces, con mucho respeto yo lo digo, nosotros a veces oramos y por dentro, en nuestra mente, en nuestro corazón, estamos dudando si lo que estamos pidiendo Dios lo va a hacer o no. Por eso, como dice el hermano del Señor Jesucristo, Santiago, en Santiago 4, él dice: oiga, nosotros pedimos y no sabemos pedir, no recibimos porque no sabemos pedir. El apóstol Pablo nos enseñó, y estamos estudiando eso,
que muchas veces usted y yo no sabemos cómo pedir, ni siquiera como que nos ponemos a decir, ¿cómo hago? Pues hoy quiero recordarle, dice también la palabra que el Espíritu Santo viene y nos ayuda con gemidos inaudibles. Comencemos a tomar esta clase de confianza de un hombre que no era cristiano, pero era temeroso de Dios, había oído de él. Versículo 8, dice la Reina Valera, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ven y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Es increíble que nos está dando una clase ahí de lo que significa la autoridad. Pastor, sí, yo lo voy a leer de la palabra de Dios para todos. Dice, porque yo estoy, dice el centurión, el capitán aquí, dice, yo estoy bajo la autoridad de mis superiores. Pregunta para ti, para que vayan entendiendo. ¿Estás bajo la autoridad de tus superiores? ¿O usted cree que usted se manda solo? Porque eso es lo que el diablo viene y nos vende a muchos seres humanos, cristianos, se les vende esa idea. No, usted ya está grandecito, usted ya puede hacer las cosas solo. Eso, no, ¿qué? Pero aún este centurión le está hablando con Jesucristo y le está diciendo, porque yo estoy bajo la autoridad de mis superiores. Y sigue diciendo, y dice, y a la vez tengo a muchos soldados bajo mi autoridad. Vea, así viene la autoridad. Si yo quiero ser autoridad, tengo que estar bajo autoridad. Pero hay veces que nosotros no queremos. Hay veces que queremos hacer las cosas como se nos dio la gana. No contamos con que hay una autoridad, con que Dios ha colocado una autoridad aquí en la tierra. No contamos ni con la autoridad de Dios. No sacamos por aparte un momentico para poder ir y hablar con Dios. Regáleme 10 minuticos más. Y entonces dice, a la vez tengo a muchos soldados bajo mi autoridad. Qué lindo. Dice, si le digo, y vea esta clase cortica de lo que es la autoridad. ¿Qué significa hablar y tener una autoridad? Él dice, primera etapa, si le digo a un soldado, ven, ¿qué hace? Él va. Muchas veces usted a uno de sus propios hijos les dice, bárrame aquí. El hijo se desentendió. Yo pregunto, oiga, ¿dónde está su autoridad? El hijo le hace una pataleta y usted dice, y no hace caso. Su empleado, usted le dice, necesito que hagas algo, se lo pasó por la galleta. Hermano, el proceso de la autoridad. Vuelvo y le digo, dice el centurión, el capitán, si le digo a un soldado, ven, él va, obedece, hace caso. Eso es lo que usted y yo debemos entender también para con Dios. Si Dios nos dice en la Biblia tal cosa, hagámoslo, no esperemos. Segundo nivel, dice, si le digo a otro, ven, él viene. ¿Cuántas veces Dios te ha convocado por medio de la iglesia a que vengas a orar? Pastor, es que usted no sabe. Las 3 respuestas del cristiano. No tengo plata, no tengo tiempo y usted no sabe cómo me toca. La plata, mi amado hermano, a partir de hoy sepa, el dueño del oro y de la plata es Dios, o sea, no es suya. No saque esa disculpa nunca más. El tiempo, pues nosotros vivimos, dice la Biblia, algunos 70, los que más 80, y por ahí algunos que llegan y se escapan como a 100, 100 y punta. Pero si no tenemos a Dios, no vamos a ser eternos.
Entonces el tiempo tampoco es tuyo ni tampoco es mío. No vuelva a sacar esa disculpa. Y lo tercero que dicen es que usted no sabe cómo me toca. Ay, hermano. Por favor. Excusas, excusas, excusas. La obediencia es, digo a otro, ven, y él viene. Si Dios te dice y te da una orden, te convoca, te llama, por favor no lo hagas esperar. Tercer nivel de autoridad, dice el centurión. Y si le digo a mi siervo, ya dice mi siervo, o sea, ya se está refiriendo a ese que necesitan que sane, que está a punto de morir, porque hay gente que está alrededor de uno y que uno más aprecia, como ayer lo estudiábamos. Eso es conocer uno a la gente. Cuando uno conoce a la gente es cuando uno comienza a amarlos. Y Dios ya nos conoció a nosotros desde antes, ya nos vio. Aceptémoslo. Entonces dice, y si le digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Grado supremo de obediencia. No discute nada. Lo que usted me diga, eso lo hago yo. Oraba yo antes de comenzar este devocional aquí en la oración desde las 6 a las 7. Oraba yo y le decía al Señor, Padre, enséñanos cómo transmitir precisamente el hecho de que nosotros seamos obedientes en todo. Porque nosotros somos los que no queremos ser obedientes. No queremos disfrutar de estas grandes enseñanzas que Dios nos da. Porque muchas veces nos detenemos en saber lo que pasó como milagro. Y sí, es extraordinario. Pero examinemos lo que en el contexto nos está enseñando también la palabra de Dios. Versículo 9, para terminar, dice, al oír esto, Jesús, ¿qué hizo? Dice, se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, que siempre eran muchos. Y hoy yo le quiero decir a usted lo mismo que el Señor Jesucristo dijo. Dijo, os digo que ni aún en el pueblo cristiano, en ese tiempo Jesucristo dijo que ni en Israel he hallado tanta fe. Hoy en día, mi amado hermano, encontramos muchas veces en personas que no tienen nada que ver con la iglesia cristiana esta misma clase de fe. Y yo le quiero decir, en la palabra de Dios para todos lo dice de esta forma. Al oír esto, Jesús se admiró mucho del capitán, del centurión. Se volvió a la multitud que lo seguía y le dijo, les aseguro que ni aún en Israel, o sea, en el pueblo cristiano, he visto una fe tan grande, la cual la tenía clara. Yo le pregunto, ¿usted lo tiene claro con Dios? ¿Usted sabe de este nivel de obediencia? ¿Usted tiene claro una cobertura? ¿Usted tiene claro de que cuando Dios le habla, usted oye y debe obedecer? Sin discutir, sin peros. ¿Usted sabe eso? Y termina diciendo el versículo 10, y al regresar a casa, los que habían sido enviados, ¿se acuerda? Los ancianos, los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Cuando tenemos nosotros la oportunidad de tener ese nivel de obediencia, de obediencia total, de obediencia desde el comienzo, en la cual si a nosotros se nos manda algo, lo oímos y procedemos. Si nos dicen venga, vamos, y si nos dicen haga tal cosa, sin importar lo que sea, la hacemos. Cuando tenemos ese nivel de obediencia, cuando desde el comienzo la Biblia nos dice, si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios y la guardas en tu corazón y la pones por obra, obediencia total, dice, las bendiciones te alcanzarán. ¿Y qué pasó aquí? Pues que ni más ni menos este centurión pudo disfrutar de que se escribiera este versículo 10. En la palabra de Dios para todos dice, al regresar a la casa, los que habían sido enviados encontraron
que el siervo, el trabajador de este capitán, de este centurión, estaba sano. Voy a terminar con esto, y Dios me dice que lo diga y lo voy a decir. Conozco, y yo era así, pero conozco de muchas personas que no vienen a la iglesia entre la semana por la noche, porque es que, pastor, usted no sabe yo cómo llego de cansado. Yo trabajo todo el día. O que no vienen los domingos porque sencillamente, precisamente, estoy enfermo, o es que estoy muy agotado. Durante la semana me estresé mucho. No puedo ir. Y para eso sí sacan como disculpa todo esto para no venir a la casa del Señor. Yo le voy a decir algo hoy. No solamente con venir a la casa del Señor, sino cada vez que usted, mi amado hermano, mi amada hermana, use su tiempo, su disposición, su vida para hacer algo que a Dios le agrade, que Dios te haya dicho, algo con lo cual tú quieras agradar a Dios, esto es lo que siempre va a suceder. Mientras tú te ocupas de las cosas de Dios, decidida, amorosa y abiertamente, Dios va a hacer grandes milagros en tu familia, en tu cuerpo, en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo, en tu trabajo, y todo aquello que te hace falta te va a ser añadido, porque tú estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo eso que es la añadidura va a suceder mientras que somos obedientes. Se lo aseguro. Es la palabra de Dios la que nos dice eso. Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta mañana por esta palabra, por este devocional. Para nosotros, Señor, es edificante. Papito Dios, ayúdanos a encontrar más y más hijos tuyos, seguidores tuyos, como el centurión, los cuales, Señor, tienen claro que así como ellos tienen personas a su cargo, así sea su propia familia, también deben de estar en sujeción a ti. Tienen claro cuál es el nivel de la autoridad. Tienen claro que hay y debemos demostrar una fe total y que no importa. Muchas veces si nosotros no podemos hacer las cosas, que podamos hacer como lo hizo el centurión, porque tu palabra de por sí lo manda, Señor. Dice que cuando alguno esté enfermo, busquen a los ancianos, busquen a los líderes de la iglesia y oren y vayan y unjan al enfermo, orando por él, porque la oración del justo puede mucho. Aquí vemos cómo él usó a unos intercesores que fueran delante tuyo, Padre eterno, para poder solicitar con argumentos preciosos, porque él amaba y ama a los hijos de Dios, y porque hasta les había construido una sinagoga. Necesitamos gente así, Padre eterno. Necesitamos gente decidida. Necesitamos gente que sepa utilizar, Señor, las relaciones, las ganancias, sus capitales, sus riquezas, su vida, en pro de que muchos sean salvos y de que muchos milagros sucedan en la vida de ellos, en la vida de sus familiares, en la vida de su trabajo, de sus empresas, mientras que se ocupan directamente de ti. Para ti sea la honra y la gloria, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo, por darnos luz. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Mis hermanos, aquí seguimos en ayuno. Cada hora estamos orando, estamos alabando al Señor, y si usted desea venir, haga ese propósito. Mañana lo esperamos desde las 6 de la mañana, estamos siempre aquí. Anoche fue la escuela bíblica, mañana tendremos nuestro ayuno por la mañana, y por la noche lo quiero invitar
a nuestra reunión, primera reunión de este año presencial del día viernes. Mañana tenemos una predicadora invitada espectacular que nos va a hablar acerca de cómo es el corazón de nosotros. Y el día sábado estaremos aquí de nuevo en el ayuno, y el día domingo haga planes desde ya y véngase para la iglesia, por favor. A las 10:30 de la mañana estamos comenzando nuestro culto. Véngase desde las 10:10, para que tengamos el tiempo de poder saludarnos. Dios los bendiga y los guarde. Que este día, conforme a la palabra del Señor, dice la palabra, dile al justo que le irá bien. Nos va a ir bien. Bendiciones de Dios.